¿Qué tal, estimados? ¿Cómo les va? Buenos días. Vamos a iniciar con la actividad correspondiente al tema, el mundo greco-romano, correspondiente a la asignatura de estudios sociales del octavo EGB. Como vimos hace unos días atrás, pudimos observar el nacimiento de las culturas que dieron bastantes inventos que permitieron a la sociedad prevalecer ese tiempo y que en algunas ocasiones incluso llegan hasta la actualidad, como por ejemplo la cultura mesopotámica que dio origen a la escritura, o la cultura china que dio origen al papel, la tinta, la pólvora, etcétera, y otras cosas más, ¿sí? Pero aparte de ellas, también de ahí empezaron a florecer nuevas culturas, ya no en Oriente, sino en lo que sería en ese tiempo el mundo occidental, lo que sería Grecia, lo que en la actualidad son Grecia y Roma. Sí, por eso el tema es el mundo greco-romano. Tal vez hemos de haber visto las películas en Semana Santa referente a la vida de Jesucristo o algunas películas conocidas de Hollywood, como por ejemplo Alejandro Magno o la película 300. En ese sentido hablamos del mundo greco-romano. Toda esa cultura que vemos ahí se refiere exclusivamente al mundo greco-romano, pero debemos tener en cuenta que estas son películas, algo muy diferente a la historia real. Por lo tanto, vamos a iniciar con la sección de Explore. Explora. ¿Qué conoces sobre el origen de la democracia en el mundo antiguo? Como hemos escuchado, la democracia es un concepto propio de la antigua Grecia, en la cual se denominaba que solo las personas que tenían las posibilidades económicas, el poder político, tenían el derecho a ser considerados como ciudadanos. Y entre ellos se encuentran obviamente las personas adineradas, y además también tomar en cuenta que estaba reservada única y exclusivamente para los varones. Las mujeres lastimosamente quedaban un poco relegadas de dicho derecho. ¿De acuerdo? Vamos con la parte de reflexión. Observa la siguiente imagen, reflexiona y escribe un texto de lo que observas en ella. Podemos ver que hay personas que se encuentran reunidas entre los que en el púlpito, o sea, en la parte superior se encuentran unas pocas personas de toga, que por lo común eran los dirigentes, y el pueblo levantando mano. ¿A qué nos referimos por esta imagen? Puede ser que desde ese tiempo ya se tenía pensado lo que es la democracia, el sistema de sufragio, sistema de mayoría. Lo que la mayoría elige, esto se realiza. Lo que en la actualidad también se conoce como votaciones. Entonces aquí podríamos definir esta imagen como una votación del pueblo. ¿De acuerdo? Básicamente. Vamos con la parte de comprende. El Imperio de Grecia, también conocido como la cuna de la civilización occidental, estaba conformado por un conjunto de territorios que abarcaron la península de los Balcanes, sureste de Europa y se extendieron por las costas del mar Egeo hasta el mar Negro a lo largo de Asia Menor, el norte de África y el Mediterráneo occidental. La cultura se desarrolló desde el siglo XII antes de Cristo y se prolongó hasta el año 146, aproximadamente, periodo en que los romanos sometieron a los pueblos que aún quedaban de la civilización griega, hasta convertirlos en provincias de su imperio. A diferencia de otros imperios, la civilización griega se desarrolló a partir de vínculos culturales que compartían con los distintos pueblos que lo conformaban, como la lengua, la religión, la filosofía y las manifestaciones artísticas, y no a partir de la formación de un estado unificado. La unidad básica de organización política eran las polis, un conjunto de ciudades-estados independientes que se ubicaban a lo largo del territorio, con presencia de gobiernos autónomos. En la Grecia antigua, cada polis constituía su propia nación, destacando unas de otras debido a su supremacía política, militar y cultural. Algunas de las polis griegas más importantes fueron Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, Ática, Mileto, entre otras. Aquí podemos ver algo importante. Lo que conocemos en la actualidad tal vez como el Imperio griego no surgió de largo de una sola nación unificada, sino desde aquí podemos hallar el concepto de descentralización. Cada ciudad se consideraba un estado, tenía su propia legislación, su normativa, etcétera. ¿Sí?
Por eso es que al conjunto de ciudades de Estado, de grandes centros políticos como Atenas, Esparta y otras más que menciona aquí, es que se formó el gran imperio griego. Obviamente mantenía la misma cultura, como podemos ver aquí que en la construcción del Partenón, una de las grandes obras de la arquitectura griega. Espacio geográfico y territorios históricos. La principal característica del espacio geográfico en el que desarrolló el imperio es su territorio altamente accidentado, debido a la presencia de cadenas montañosas separadas por valles donde abundan precipicios y altas rocas. Esa es una de las características de la geografía de la antigua Grecia, ¿sí? El norte del territorio estaban dominados por cadenas montañosas y muy altas y filosas, difíciles de atravesar. Al sur se encuentra la península del Peloponeso, separada del resto del territorio por golfos profundos y unida únicamente por un estrecho istmo. Vamos a subrayar la palabrita istmo. La región insular estaba conformada por un conjunto de pequeñas islas y archipiélagos que se extienden a lo largo del mar Jónico y el mar Egeo. Tenemos dos palabritas, ¿de acuerdo? La historia de la civilización griega suele dividirse en tres periodos: arcaico, siglos 12 a 8; clásico, 5 4; y helenístico, 4 1 antes de Cristo. El periodo arcaico también es conocido como el periodo homérico, debido a los poemas épicos escritos por Homero, constituyen la principal fuente de conocimiento de esta época. El periodo clásico, también conocido como el siglo de oro de Atenas, se caracteriza por el máximo desarrollo cultural de Grecia a nivel de literatura, arte y filosofía. En este periodo, Atenas se consagró como centro de la cultura griega. Se construyó la Acrópolis y en ella el Partenón, principal templo del culto de la diosa Atenea. Tenemos dos palabritas más, ¿sí? Filosofía y culto. Finalmente, el periodo helenístico comprende los acontecimientos ocurridos desde la conquista de Alejandro Magno hasta la conquista de Grecia por parte de los romanos. Actividades económicas. Una de las principales características de la península de Grecia es, es que la tierra es poco fértil. De hecho, su suelo es mayormente rocoso y no tenía ríos que bañaran sus territorios, dificultando las labores de agricultura y ganadería. De ahí que la civilización griega se haya desarrollado en mayor medida en el mar, como una cultura marítima, y que el comercio haya sido su principal actividad económica. Es que el comercio en la antigua Grecia se diferencia básicamente de los demás lugares, y por eso es que rivalizó con grandes imperios también en ese tiempo. Por ejemplo, con Roma, que al final terminó conquistando Grecia. A pesar de esto, en algunas regiones del imperio como valles y algunos territorios de ese menor, la tierra era fértil y fue aprovechada para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Algunos cultivos más importantes eran los cereales, la uva para hacer vino y los olivos, de los que cosechaban las aceitunas que utilizaban para la extracción de aceites. Tenemos dos palabritas más, ¿de acuerdo? Tres, perdón: fértil, agricultura y ganadería. Vamos a concluir con esta página, ¿sí?
Organización social. En la antigua Grecia, la organización social se basaba en la condición de ciudadano o no ciudadano del individuo, si era libre o esclavo y el grado de riqueza. Con lo cual la estructura estaba asociada en tres grupos: ciudadanos, no ciudadanos y esclavos. Como se mencionó al principio, los ciudadanos estaban identificados como las personas que tenían el poder político y económico, como vamos a ver acá. Ciudadanos también se los conocía como politai. Adquirían ese derecho mediante el nacimiento. Como ciudadanos podían gozar de derechos, pero también cumplir responsabilidades con el Estado. Entre clases sociales de ciudadanos se encontraban los sacerdotes, militares, políticos, miembros del servicio judicial, artesanos y comerciantes. Vamos con no ciudadanos. En este grupo estaban los metecos, nombre que se les daba a los extranjeros que a pesar de ser libres carecían de derechos de ciudadanía y se cobraba impuestos especiales. También podían acceder a ciertos privilegios o cargos como ciudadanos a cambio de servicios especiales. Dentro de la categoría de no ciudadanos también se encontraban los clerucos, que eran personas enviadas a las colonias para el labrado de la tierra como castigo en contra de quienes se sublevaban ante el Estado. Y por último, esclavos. Eran los prisioneros de guerra y sus descendientes. No gozaban de libertad y podían desempeñar cualquier oficio, desde trabajadores de minas hasta ayudantes de comercio o trabajo doméstico en las casas de los hombres libres. En la antigua Grecia había esclavos privados y públicos. Estos últimos pertenecían al Estado y podían vivir en sus casas de las propias familias. Aportes culturales. Grecia es considerada la cuna de la civilización en Occidente. Luego de la conquista romana, su cultura se fusionó con esta última, dando origen a la cultura greco-latina que se extendería por todo el continente europeo, constituyendo los cimientos de la cultura occidental. Los griegos nos dejaron un gran legado cultural que se manifiesta aún en nuestros días a través de la ciencia, el arte, la filosofía, la política y el deporte. En el arte se caracterizaron por ser grandes escultoras. Sus esculturas rendían homenaje a la belleza humana, que retrataban con enorme precisión y detalle, demostrando un amplio conocimiento del cuerpo humano. En la ciencia y la filosofía destacaron por buscar la explicación de los fenómenos de la naturaleza. Describieron el movimiento de los astros en el cielo y establecieron las bases de la geometría y buscaron la explicación de la razón de que el ser humano en el mundo. En la política establecieron bases de la democracia a través de un sistema de gobierno que privilegiaba la participación de la gente. Finalmente, en el deporte nos legaron los Juegos Olímpicos, que se llaman así debido a la celebración cada 4 años en la ciudad de Olimpia. En ellos, los mejores atletas de todo el imperio demostraban sus cualidades y los ganadores eran considerados héroes en sus regiones. Hemos visto hasta este momento todo lo que corresponde a la cultura griega. Como breve adicional, tenemos que explicar que lo que conocemos en la actualidad, en el mundo que vivimos en América, proviene de el legado de la cultura greco-latina, o sea, griego-romano. ¿De acuerdo? Como actividad en casita, vamos a leer solo la parte de la cultura griega y vamos a realizar el mapa conceptual como se les explicó en la anterior ocasión. En la parte primera va a ir el título, el Imperio de Grecia, y abajo va a ir los subtítulos, actividades económicas, como podemos ver, las clases sociales. Ahí vamos desglosando en un mapa conceptual. Solo lo que corresponde al imperio griego. De acuerdo, chicos, de igual manera, ante cualquier duda queda habilitado el chat y nos pueden comunicar en la pestaña de comunicaciones. De mi parte, un gusto y nos vemos en una próxima ocasión. Buen día.